di aton police report, mga partners, 4 irido, cuando yaman baliskat, el truck, na Camino de Lumbangan, na report ni Jonathan Halon. Report del Pueblo. Buyag lang at abal-abal ang kalore pa sa Trebilo, tiene pa ta caminante. Librauya na peligro el 4 persona y por suerte no hay sin duele. El 2 año bata cuando yaman baliskat el destos truck. Después perde el preno na bajada del Lumbangan dam side banda alas 8 ayer por la aga. Con el mga biktima ya conoce como Kanda. El driver Danny Garzing y Rosales, 29 año. El desde esposa Priñada, si Jobelin Cagang y Melindres, 31 año. Donaby Cagang y Melindres, 2 año. Y el mga pahinante como si Jonathan Ragodo y Baltazar, 27 año, y Jose de Paz y Reyes, 53 años de edad, todo residente de Marcos Drive, Kaputatan, Barangay de Putik. Asigun Kunyor Alfredo Paustino, el truck ya lebabuta basura ng mencionado dam site, pero no hay con estos permití el baga guardia, sino ya manda con estos lleva na salaan sanitary landfill, y cuando en camino ya ocurrí el accidente. Allá pa sa Amichao. Después el truck no es magalipreno. Ta corre le hindi na direkta. Pansinan, después tapos di ka sa senya, siguro mírale, búscale palo, hazle bangga allí. Ese lang, después hinahina el truck, tatumba ya. Amo lang, no hay ma-encuentro. Ya habla también señor Paustino, kaya man ayudahan pal mga bibientes na lugar para asesarle con el driver, después man ipit el deste brazo. Na, ya ayuda ya, el biktima ya salía, ya queda el driver, among con mga gente, ya ayuda, hace sabla con el brazo ipit. Amo lang kayo. Pati el mujer anak, no hay pasa nada kayo. Presentamente, con el mga 4 biktima ya podía cargar na una ambulansya para liban al hospital y con el driver este mga tiempo tadale pal asistencia medical el diaton mga paramedic. Na más reciente update, si Ragodo admitido pa siempre en hospital por el quebradura na pies, mientras el driver, el esposa de este y el un pahinante llaman de alta ya, después sostenelang el mga contusión na cuerpo. Desde aquí mismo, na lugar donde ocurrió el accidente, particularmente na bajada del Barangay Lumbangan, Jonathan Halon, 105.9 News FM. Inmedia mo. Report del Pueblo.